según la Biblia se evidencia una transformación en la obediencia a Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y esto es supremamente importante, primero porque cuando Pedro y los apóstoles respondieron esto a los que los increpaban, a quienes los pusieron presos, ellos dijeron un mensaje muy claro, que lo primero que es necesario hacer es obedecer a Dios antes que obedecer al rey, al imperio, al mundo, al gobernante, a la autoridad. Antes que obedecer a nuestro propio corazón, es necesario obedecer a Dios. Y esa obediencia, como lo dice después ahí en Romanos 16:19, esa obediencia se va a ver, se va a verificar, se va a notar. Es evidente la obediencia a Dios. Como les digo, en algunas circunstancias, digamos, la obediencia se ve en algunos más y en otros menos, pero sencillamente hay un grado de obediencia a Dios y es real. Es una obediencia que ya vamos a ver esta noche de qué se trata en concreto esa obediencia. Por eso, ahí está en sus notas, en la lección número 11, dice, de la verdad número 6, experimenta el deseo de obediencia y respeto a Dios, una disposición de corazón para hacer la palabra de Dios casi siempre a cualquier precio. Y esto lo anoto ahí entre paréntesis porque muchas veces nosotros llegamos con una expectativa equivocada a los pies de Cristo. Cuando yo llegué a los pies del Señor, mi primera gran y terrible equivocación es llegué pensando que nunca más iba a volver a pecar. Y lo que me faltaba por conocer era demasiado, porque no me duró sino media hora esa ilusión. Media hora me duró la ilusión de creer que no iba a volver a pecar porque había aceptado la salvación, la había experimentado, me había gozado. Para mí fue absolutamente increíble ser hijo de Dios. Fue maravilloso, fue maravilloso. Pero la desilusión llegó media hora después, cuando supe que seguíamos siendo pecadores hasta que viniera Cristo. Y bueno, es parte de la forma como Dios trata con nosotros, pero en algunas personas tenemos expectativas diferentes. Algunos creen que nunca van a tener pruebas, problemas, enfermedades, necesidades económicas. O sea, a todos nos llega la decepción en el buen sentido de conocer realmente la voluntad de Dios. Así que aquí en la obediencia pasa lo mismo. Hay obediencia, hay una disposición a obedecer y casi siempre a cualquier precio, porque vienen los ataques, vienen las pruebas, vienen los tropiezos, viene la persecución, viene la crítica, viene las pruebas mismas, digamos, el ofrendar es una buena ilustración de cómo a nosotros nos enseñaron de una manera en que se enfatizaba el diezmo, cosa que no enfatiza en realidad el Nuevo Testamento, pero bueno, equivocados en muchas circunstancias,
lo primero que nos dijeron es, bueno, si usted tiene 10 manzanas y da una a la obra del Señor, usted queda con 9, pero Dios hace que con 9 rinda más que si tuviera 10. Y esa fue la enseñanza que nos dijeron. Y pues eso es algo que es paradójico, pero es real, porque lo paradójico es cómo nos va a alcanzar más con 9 que con 10. Y sin embargo Dios sí lo hace y lo comprobamos nosotros de forma real, vivencial. Pues la obediencia a Dios implica mucho más que el área económica, material, la ofrenda y estas cosas. Implica una totalidad, una totalidad. Así que vamos a ver cómo esa obediencia se da y se evidencia por medio de un agradecimiento hacia aquel que murió por nosotros. Y esto implica, hermanos, que la salvación, cuando se entiende realmente la salvación, no vamos a tener ninguna objeción, no vamos a poner ningún pero de obedecer. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en forma de agradecimiento sincero. Así que a cualquier precio implica, bueno, la persecución, las críticas nos van a sacar de muchas veces de sus círculos de amistad, nos van a odiar en algunos casos, a menospreciar, a burlar, bueno, pero la obediencia está ya impresa en el corazón de todo genuino creyente. Algunos a medias, algunos 3/4, algunos un poquito, pero hay grado de obediencia. Así que, por esa misma razón, cuando nosotros vemos en las Escrituras que la obediencia es parte fundamental de las evidencias de salvación, una de las evidencias más claras para identificar a los discípulos verdaderos es precisamente la obediencia, los discípulos verdaderos de Cristo, de Jesús. Así que el verdadero discípulo es el que transita por ese camino angosto, siendo escriturales, por el camino angosto de la obediencia a Dios. Y es angosto porque es difícil de transitar. La obediencia, hermanos, no ha sido ni será fácil para nadie. Si alguien dice que es verdadero discípulo y hace solo lo que siente, lo que quiere, yo entiendo eso, pero es que yo lo siento así, yo lo creo así, me enseñaron de tal manera. O sea, hermanos, en ese caso se puede dudar de esa persona y de su sincera conversión. Yo dudaría una persona que no se somete a la palabra de Dios. Tristemente, podemos decir, no ha experimentado una conversión genuina. ¿Por qué? Porque sus hechos demuestran lo contrario. Y esta noche les traigo un sencillo ejemplo, muy diciente, muy bíblico, pues, del Antiguo Testamento, pero muy real. Ahí en primer libro de Samuel, primero de Samuel 15:22, tenemos a Samuel. Ustedes recuerdan la historia. Samuel había sido el sacerdote de Israel para llevar las buenas nuevas al pueblo y al rey. Y el rey había recibido instrucciones de Dios a través de Samuel, que tenía que ir a acabar con los amalecitas y tenía no dejar vivo a nadie, ni a mujeres, ni a niños de pecho, tal, porque iban a ser un problema espiritual y eterno para ese pueblo escogido, y entonces con sus falsos dioses, falsas idolatrías. Entonces Saúl, el primer rey de Israel, desobedece. Él deja vivo lo mejor del ganado, lo mejor de
los amalecitas, incluyendo al rey. Y entonces aquí están las palabras de Samuel. Primer libro de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace, estoy en la Reina Valera del 60, hermanos, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces tenemos, hermano, que el profeta le está increpando o alegando o exhortando al rey Saúl que si Dios se complace en todos esos sacrificios, ¿por qué? Porque la excusa de Saúl para no obedecer era una excusa piadosa, entre comillas. A veces tenemos excusas piadosas para todo. Entonces, creemos que esas excusas van a excusarnos precisamente del hecho de la desobediencia, y no hay excusa. En la desobediencia no hay excusa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a través de Samuel? Bueno, ¿qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan esos holocaustos y sacrificios, porque la excusa piadosa de Saúl fue que él había guardado lo mejor de ese ganado para ofrecérselo a él. Y con esa grosura y con esa sangre iba a adorar a Dios. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice, su voluntad descrita en la palabra? Pues bueno, la pregunta retórica aquí en este caso es, no es retórica, perdón, es clara, porque él mismo, Samuel, da la respuesta a esta pregunta y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, le está diciendo, usted es un desobediente, que con su falsa piedad no va a llegar a nada, no va a hacer nada, no va a agradar a Dios. Y eso está dado en las circunstancias que nos muestran las escrituras. ¿Por qué? Porque según este texto, el obedecer vale más que cualquier sacrificio. El prestar atención más que cualquier holocausto de agradable aroma a Dios, ¿cierto? Que la grasa, que esa quemada, ese asadito delicioso, cuando lo invitan a un asado, cuando va uno al restaurante, esa grosura, ese gordito asado es delicioso, es delicioso. Bueno, la palabra obedecer, hermanos, les quiero contextualizar. La palabra obedecer viene del griego peitarqueo. Peitarqueo. Este peitarqueo significa yo obedezco a uno en autoridad. Aquí está hablando en el contexto de Hechos 5:29, que ya les dije al principio que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está hablando de la obediencia. Este peitarqueo está hablando de la obediencia a Dios. Yo obedezco a uno en autoridad. Este peitarqueo también se pronuncia en el hebreo como chamá. Este chamá o peitarqueo aparece más de 1000 veces, 1000 menciones, ¿vale? Aparece más de 1000 veces en las escrituras. Así que esa palabra es supremamente clave porque significa oír inteligentemente, oír con disposición. No es solamente
oír algo que se dice y ya, y le entra por aquí, le sale por aquí. No, es la acción de escuchar, y escuchar implica que es más que oír, porque escuchar es prestar atención, es prestar oídos. Por eso Samuel dijo que prestar atención es más, o sea, escuchar es más loable que los sacrificios. Así que prestar oídos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, es oírlo con docilidad o escucharlo atentamente con la mira de obedecer. No es con la mira, y en esto fallamos demasiado como creyentes, hermanos. Y me incluyo porque todos somos desobedientes a la palabra. La primera confesión que yo hago al Señor es nuestra desobediencia, hermanos. Nosotros muchas veces escuchamos, oímos a Dios, incluso ponemos mucha atención, incluso vemos la palabra y la investigamos y todo, pero no con la actitud de corazón de obedecerla, sino de informarnos. Por eso dice 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece. Eso es un buen ejercicio o un buen ejemplo de que se escucha o se oye la palabra de Dios, pero no con la disposición de obedecerla, no con la disposición de vivirla, de hacerla. Y eso tiene que ver con esa aptitud, no, actitud con C, no con P, no acto de aptitud, sino actitud con C, es del corazón. Y eso lo vamos a ver más adelante en las obediencias, en los requisitos de una obediencia escritural. Pero aquí el solo hecho de que aparezca esta palabra más de 1000 veces en las escrituras nos habla de la importancia de esa obediencia. ¿Y en qué se complace más Dios? ¿En un rito externo o en una actitud interna? Porque lo externo lo guardaban los fariseos. Los saduceos, los escribas, eran expertos en obediencia externa. Ritos, ceremonias, guardaban el día de reposo, ofrendaban, diezmaban hasta la menta y el eneldo. Eran obedientes exteriormente, en su parte exterior, en sus apariencias, pero su corazón tenía un problema y era desobediencia. Mejor dicho, ¿en qué se complace más el Señor? Y que dejemos de comer carne como muchos legalistas enseñan, y sus vidas son un desastre, hermanos, son un desastre. Casi siempre ustedes pueden conocer personas con este tipo de posición escritural equivocada, legalista, que no pueden usar pantalones, las damas, que no pueden, yo no sé qué, tomar vino, que no pueden comer morcillita o pepitoria, deliciosa pepitoria, que no pueden comer esto o aquello, que no pueden hacer aquello, tal. Y ustedes averiguan un poquito más de sus vidas y su matrimonio es un desastre, su vida como padres son un desastre, su vida como hijos son un desastre. Mejor dicho, se fijan mucho en el exterior, en la apariencia, y no en lo sincero del corazón. Por eso es importante entender, hermanos, que no nos dejemos desviar en esto de la obediencia por las apariencias, sino más bien, digamos, hay personas que no les enseñan esto de guardar los sábados. Los adventistas, algunos pentecostales, legalistas, terminan ellos obedeciendo a sus pastores y a doctrinas equivocadas, pero resulta que guardan esas cosas exteriores,
pero siguen mintiendo, siguen odiando. ¿Qué están haciendo? Están obedeciendo ritos y ceremonias exteriores, pero no los mandamientos de Dios. Y eso da honor y gloria al Señor, no tanto la ritología. Por ejemplo, dejar de mentir, obediencia al 9º mandamiento. Es mucho más gratificante para Dios la obediencia que el sacrificio. Así que el precio del discipulado bíblico es hacer la voluntad de Dios. Y si Dios dice algo y nosotros no lo hacemos, eso se llama rebelión o rebeldía. Eso se llama desobediencia. Y aquí mismo el sacerdote Samuel le dijo al rey Saúl que esa desobediencia era un pecado tan grave como la misma brujería. Eso era terrible, eso era de pena de muerte, hermanos. Eso de encontrar a alguien con el tarot o consultando muerto, tal, eso era, le quitaban la cabeza, hermano. Era muerte. Dice primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la desobediencia. Como pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la dureza de cerviz, que no dobla la cerviz y no se humilla para obedecer. El profeta dice que es como el pecado de adivinación, la desobediencia, como la idolatría, esa dureza, esa desobediencia del corazón. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, él fue rey 40 años, pero lo que se refiere aquí no es que no fuera rey esos 40 años, porque aún en desobediencia, él estuvo reinando hasta cumplir los 40 años de reinado. Aquí lo que le está diciendo el profeta es que su descendencia, su familia ya no iba a estar en el trono cuando pudo estar, como el reino davídico en todas sus generaciones posteriores. En su descendencia iban a ocupar el trono de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel, ya no seas rey, está hablando de su reinado, de su descendencia. Entonces dice Saúl, ay, pero yo hice caso, bueno, él sacó excusas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos que la arrogancia, la obstinación, es persistir en el error. Esa desobediencia es persistir en ese pecado, en ese error. Si persistimos en algo, dice Dios que es idolatría, que es adivinación delante de él. Y Saúl ahí siguió con sus excusas y por supuesto, él clamó a Dios por un supuesto arrepentimiento que tuvo, pero todo era absolutamente aparente. Era una hipocresía lo que estaba viviendo este mal rey. Él le pidió perdón no a Dios, con eso se comprueba todo. Él le pidió perdón fue a Samuel, y Samuel sí, muy fiel sacerdote, pero él no tiene la capacidad de perdonar los pecados. El único que lo puede hacer es Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Una de las evidencias que él era el Dios eterno era que él tenía la capacidad de perdonar los pecados. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y ahí en el 24, en primero de Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y ahí le está diciendo que a Samuel que lo perdone. Y pues Samuel no es ningún bobo. Él era un profeta de Dios, así que tenía muy en claro qué es lo que estaba haciendo Saúl.
Samuel tenía discernimiento. Él no creyó para nada esa vana palabrería de Saúl. Y es que nosotros, hermano, de lo que estamos aprendiendo esta noche es que la mayoría de veces que nosotros tenemos desobediencia, tenemos excusas baratas, como ya lo dije al principio, excusas verbales. Ay, fue que yo creí, fue que yo pensé, fue que yo sentí, fue que yo oí, fue que yo... Hermano, mira, eso me acuerda cuando el pastor misionero que fundó la primera iglesia a la que yo asistí. He asistido a dos. La primera, una iglesia bautista, nos decía el pastor misionero, un pastor americano, Paul Clark, decía que él al principio no entendía para nada el idioma, la forma como se usaba el idioma, pero que él apenas empezó a entenderlo, él le empezó a coger el ritmo. Entonces él dijo que el español tenía excusa para todo, porque aquí la costumbre del idioma castellano es decir, ay, se partió el vaso, ay, se partió el bombillo, ay, se quemó la olla, ay, tal. En el inglés de él, en el inglés americano, no existe eso. Existe yo quemé, yo partí, yo hice, yo. O sea, asume la responsabilidad. La desobediencia es igual. Nosotros tenemos en el castellano toda una gama de excusas para decir, ay, es que me queda difícil, es que no puedo, es que no, cuando es la actitud del corazón la que debemos reconocer. Así que debemos declarar nuestra realidad. Samuel tenía ese discernimiento, y el discernimiento es distinguir entre lo real y lo que no es real, lo bueno y lo malo, entre lo vil y lo puro. Ese es el discernimiento que Dios nos da. Así que, ¿cuánto discernimiento nos hace falta a nosotros, hermanos, en este aspecto de la obediencia? Porque mucha gente, hermanos, les digo, sinceramente, están convencidos que están obedeciendo a Dios en plena desobediencia. Y esto se lo digo porque yo he estado ahí. En plena desobediencia yo no sabía para nada cosas de la palabra de Dios y creía que estaba haciendo bien. Cuando yo estaba en el arminianismo, defendía capa y espada esa libertad o el libre albedrío y yo estaba defendiendo cosas que no son bíblicas, pero yo lo hacía de todo corazón. Y de todo corazón estaba equivocado, que era desobediencia. ¿Qué importa que estuviera o no equivocado? Era desobediencia, eso ya lo reconocí después. Y entonces, hermano, nos falta discernimiento muchas veces. Un pastor recibió un email de un joven de la iglesia, un muchacho, y el muchacho le preguntó qué tan malo era que él estuviera en fornicación con la novia, que finalmente la novia también era creyente y que ellos iban a casar. Entonces, ¿cuál era el problema? Y el pastor le dijo, bueno, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué tan cauterizado está tu corazón? Le dijo. Y le añadió, es tan malo y tan perverso tu corazón que estás yéndote directo al infierno. O sea, le dijo que no era salvo. Una persona que se jacta de haber nacido de nuevo, pero no entiende que la fornicación y el adulterio son pecados sexuales y que están limitados, la sexualidad está limitada al matrimonio, entonces, y no le pasa nada, no siente remordimiento, lo sigue haciendo, pues él y la chica, no sé, sinceramente, con la autoridad de la palabra de Dios, podemos exponer a esa persona a su realidad espiritual. Si no hay obediencia, hermanos, no hay un grado de, porque yo sí desobedezco, pero, hermanos, ese pecado me lo cobra Dios con la convicción del Espíritu Santo, con la intranquilidad
con la convicción, con la conciencia real. Dios nos lleva a confesar y apartarnos de la desobediencia. Un muchacho que no es llevado a eso, o una persona o un creyente, no importa si es joven o no, va a tener esa misma actitud de querer someterse, de querer obedecer. Así que Samuel le dice a Saúl, Saúl le propone a Samuel, mejor leámoslo para que entiendan lo que les estoy explicando. Primero de Samuel 15, 26 al 31 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. De lo que le estaba diciendo de no ser rey, era de su familia, ya no iba a estar en el trono. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, o sea, Dios no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esto sinceramente es lamentable, pero más directo no puede ser la palabra de Dios. Está mostrando la realidad espiritual de este Saúl. A Saúl aquí lo que le importaba, lo que estaba pensando primero era en su imagen, en su apariencia, en su exterior, tal cual los fariseos, tal cual, rostros de piedad, y no en su corazón desobediente. Él no estaba preocupado porque desobedeció a Dios, sino porque no lo hicieran quedar mal delante de su pueblo, porque él era el rey y él necesitaba la apariencia de ser, de ser aprobado y ser un rey aprobado por Dios, etcétera. Pues bueno, dice el 31 que y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Fíjense bien que Saúl estaba preocupado por quedar bien delante de los ancianos y delante del pueblo. Y él le dice a Samuel en el 30, le dice, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Hermanos, esto es grave. Saúl ni siquiera dice, voy a adorar a mi Dios. No, es tu Dios. No era el Dios de Saúl. Y esto es bastante lamentable después de que Dios lo había puesto en ese cargo, lo había usado, el Espíritu Santo mismo lo había hecho uno de los profetas de Israel, etcétera, etcétera. Así que lamentable. Saúl aquí estaba pensando, como les digo, primero en su imagen, en su reputación, igual que los políticos y los ministros, ¿no? Igual que en la política. Y al final la Biblia dice que Saúl adoró al Señor, como ya leímos en el 31. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios recibió este tipo de adoración? Yo les digo no, no porque fue desechado ya. Una vez perdió la comunión, la perdió para siempre con Dios. No, la adoración de labios no es recibida por Dios. Por eso el mismo Señor, cuando en Mateo 6 habló de la oración, dijo, no hagáis vanas repeticiones. Vanas repeticiones implica que si son vanas es porque no han pasado del techo de su casa, no han pasado del techo de su cuarto, no han llegado a Dios. Dios no ha escuchado esas vanas repeticiones. Y lo mismo pasa con esta vana adoración de Saúl. Él ya tenía un corazón dispuesto a la desobediencia. Así que Dios no se agradó de esa adoración.
A veces nosotros llegamos con desobediencia a adorar a Dios, a leer la palabra, a orar con la esposa, con el esposo, con los hijos, al culto dominical, con desobediencia en el corazón, pensando que Dios va a recibir esa adoración, hermanos. Nada más lejos de la realidad, hermanos. La fe en Jesucristo verdadera, la tranquilidad, la obediencia a sus mandamientos nos predisponen para poder pedir con tranquilidad, para poder creer con fe, para poder recibir con agrado, con agradecimiento. Por eso Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, obedeced mis mandamientos. Y en Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una realidad que ver. ¿Por qué le pedimos a Dios si estamos en desobediencia? Es que la presentación de las ofrendas, cuando dice que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja ahí la ofrenda, ve, reconcilia con tu hermano y ven y presenta la ofrenda. Ahí sí, pero hermanos, somos tan necios en desobediencia, tenemos ídolos en el corazón, idolatramos a veces a nuestros hijos, idolatramos a nuestros nietos, idolatramos a nuestros papás, a nuestras mamás, idolatramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, idolatramos personas de este mundo, de carne y huesos, idolatramos materiales, el ídolo del celular, de la tecnología, del desempeño, idolatramos cosas y creemos que Dios se está agradando de nosotros. Hermanos, nada más lejos que la realidad de eso. Por eso, abramos nuestro corazón al Señor en humillación y pidámosle a Dios sincera obediencia, que nos muestre su sincera obediencia para que la podamos obedecer, porque también nosotros vamos a hallar ahí el más grande tesoro, que es la gloria de Cristo. Dios responde con su gloria, con su gozo, con su paz, y va a ser un tesoro lleno de paz para nuestra alma y de seguridad en nuestra salvación. Y así nunca vamos a perder la fe. Podemos trastabillear, podemos a veces hasta dudar, pero no la perderemos. Así que, hermanos, yo ya les había expuesto en Primera de Juan, desde el púlpito, cómo hay obediencia. Hay 5 clases de obediencia, las repito rápidamente para recordarles. La obediencia por temor al castigo. Esa obediencia por temor al castigo es el nivel más bajo de obediencia. Y sí, muchos cristianos tienen este tipo de obediencia. Cristianos legalistas. Son verdaderos hijos de Dios, ya convertidos a Cristo, pero que no se desprenden de su legalismo. Y entonces obedecen a Dios por temor a que les pase algo. Por temor a que algo pase y si desobedecen, entonces prefiero obedecer. Hermano, eso no es una obediencia que agrade a Dios. En segundo lugar, la obediencia por temor a la autoridad. Y esto incluye el respeto a los superiores y es una obediencia que debemos tener a nivel terrenal. Por eso Dios dice que nos sometamos a toda autoridad. Y a nivel celestial y espiritual, por supuesto, nosotros primero debemos someternos a Dios que a los hombres, como decía el apóstol Pedro. Así que la obediencia por temor a la autoridad, esa es una obediencia que no es la ideal. ¿Por qué? Porque estamos temiendo, es igual que en la primera obediencia, el castigo, la multa, el parte. Estamos temiendo es eso, pero no es una obediencia de corazón. En tercer lugar, la obediencia por conveniencia personal o por ganancia propia.
por utilidad. En este nivel encontramos que hay obediencia envuelta en hipocresía. O sea, está dentro del parámetro de obediencia egoísta. Si me conviene. Entonces yo me someto a tal persona, me someto al jefe y me vuelvo lamberico, lo que sea, como dicen, para ganarme el puesto, pero con odio en el corazón, con rabia en el corazón, con... No, hermano, eso no es. Y bueno, esta es otro tipo de obediencia que también desagrada a Dios. Un cuarto tipo de obediencia es la obediencia porque no nos gusta que nos llamen la atención repetidamente, que nos recalquen la misma falla. Es muy parecida a la anterior, pero este es ya más por un interés egoísta buscando paz, tranquilidad. Ay, que no me vuelva a decir y que no me vuelva a... Entonces le hago caso. Eso es como en los jóvenes cuando la mamá, pero haga caso, pero lave la loza, pero barra, pero trapee, pero traiga, pero tal. Ay, otra vez desapareció aquí, yo no sé qué. Allá. Entonces, hermanos, sinceramente, cuando vemos la victoria del Señor en Cristo Jesús, en obediencia, es cuando nosotros vamos a evaluar la real obediencia. ¿Y cuál es esa? La quinta obediencia, que es la de obediencia por amor. La obediencia por amor es la obediencia que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, precisamente Dios lo define como obediencia a Él. Esa obediencia es la de nivel más alto de agrado. El más alto grado de obediencia es la obediencia por amor. Pero, y esa es la obediencia escritural, esa es la obediencia que Dios quiere que tengamos. Pero creo que en alguna ocasión, estoy echando cabeza, creo que en algún sermón, incluyendo de Primera de Juan, no sé si fue en algún sermón temático que hice, yo expuse lo de la obediencia, sí, ahora que me acuerdo creo que fue un sermón temático. En un sermón temático yo expuse lo que es la obediencia escritural, o sea, esta obediencia por amor. Y la obediencia escritural comprenden tres características de las cuales son absolutamente inseparables. Tú puedes obedecer y le quitas una de estas tres características y ya conviertes en desobediencia lo que crees que es obediencia. Y estas tres características, y con esto cerramos esta noche la enseñanza, y quiero que es lo que quede grabado en sus vidas y en sus corazones, hermanos. La obediencia escritural, la de mayor nivel de obediencia, la que agrada a Dios, la que glorifica a Dios, la que exalta a Dios, es la que contiene tres características. Primero, esa obediencia es inmediata. Esa obediencia es inmediata. Esto implica que si Dios me ordena algo, yo obedezco apenas entienda esa obediencia, apenas sepa la orden, apenas sepa el mandato, entonces yo obedezco. No lo dejo para la otra semana, ay, el otro año sí empiezo y ahora sí, ya el otro mes empiezo a leer la palabra. Eso ya no es obediencia, porque no está hablando de la inmediatez. Dios dice que cuando entendemos algo, lo hacemos, porque si decimos, no, después voy y no lo hago, es desobediencia. Así que es inmediata, además es exacta, esa obediencia. Dios dice, hagan esto así y así. No es a medias, no es 3/4, por eso les decía al principio
que muchos creyentes creen que están en obediencia y llegan a adorar al Señor y ofrendan sacrificialmente y tal. Pero hermano, esa adoración no la está recibiendo Dios, porque en su corazón tienen rabia todavía. No hay capacidad de perdón, por ejemplo. Hay personas que oran horas al Señor y su corazón con un resentimiento por un hermano o por varios hermanos, que es peor. Tristemente están haciendo en su vida una desobediencia completa, su aparente obediencia. ¿Por qué? Porque no es exacta. Dios quiere que nosotros tengamos una obediencia no solamente inmediata, sino también exacta, no a medias, no a 3/4, no, ni siquiera 99%. Ay, dejamos el 1%. Hermano, eso no es obediencia. Con Dios es 100% o 0. Porque si no es 100%, entonces es desobediencia. Satanás puede tener 99% de doctrina bíblica y 0,1% de falsedad. Esa gotica de falsa doctrina puede leudar toda la masa. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. O estamos con Dios o estamos contra Dios. El que no recoge desparrama, dice la palabra de Dios. Así que la obediencia tiene que ser exacta. Y finalmente debe ser correcta. Correcta. No solamente inmediata, sino también exacta y finalmente correcta. ¿Qué implica esta acción de corrección, de correcta? Es que sea con la actitud correcta de corazón. Una actitud sumisa, una actitud de gozo, una actitud, porque yo puedo decir, bueno, yo hago las cosas inmediatamente como Dios manda, yo las hago exactamente como Él dice, uy, pero con rabia en el corazón, uy, pero es que me cae mal esa persona, uy, pero bueno, si Dios me dice que ame a mi enemigo, pero uy, es que no me lo paso. Hermano, eso es desobediencia. Qué pena, pero eso es desobediencia. Y Dios sí se da cuenta. Y hermanos, esto les digo en primera persona, confesemos nuestro pecado de desobediencia diariamente. Diariamente tenemos idolatrías en el corazón, tenemos desobediencia y a veces nos creemos muy piadosos, muy obedientes y estamos en desobediencia. Así que hermanos, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay algo que quieran adicionar, complementar, les agradezco que se me